la parte anterior de la obediencia hemos dicho que íbamos a tratar dos términos: obediencia, servicio. Me gustaría que le diéramos también una vuelta a esa pregunta, ¿vale? Hemos querido seguir el mismo modelo. ¿Cómo definirían lo que es servir a Dios? Eso ya puede resultarlo un poquito... nos salimos de plano. ¿Es automática? ¿Nos sigue o no? No, ¿no? Muy bien. ¿Cómo definirías lo que es servir a Dios? Pues ahí tenéis vuestra página y podéis ir poniendo algo. Sin presión, ¿eh? Poner a su disposición nuestro tiempo, conocimiento para agradarle. Gustavo. Ser esclavos por amor. Ser esclavos por amor. Doulos. Es sinónimo de servir, de obedecerle. ¿Vale? Vamos a ver parte de eso. Si cuánto de cerca o cuánto de lejos están. ¿Alguien más? Obedecer a su llamado. Obedecer a su llamado. ¿Vale? Entendemos lo que significa su llamado, si no ella nos lo explica después personalmente a cada uno. Obedecer a su llamado. Devolverle un poco de lo que Él nos da. Devolverle un poco de lo que Él nos da. Adorarle. Adoración, adorarle, servirle, adorarle. Eso es lo que decía cuando el pueblo quería que llegara y salir de Egipto, ¿no? Para ir a servir a adorarle. Eso nos haría entrar en una profundidad también en saber qué es adoración, ¿vale? No son las canciones lentas que cantamos el domingo y la alabanza es la rápida. ¿Dani? Es el punto donde se conecta lo que crees con lo que haces. El punto donde se conecta lo que crees con lo que haces. Lo estoy repitiendo para que quede después grabado en el vídeo, ¿vale? Para que cuando lo repise dice, mira, eso lo dije yo. Forma de agradecer a Dios por todo lo que Él nos da. Una forma de agradecer a Dios por todo lo que Él nos da. Yo creo que también es una relación, ¿no? Porque si, a ver, saber y entendemos cuando ya creemos en Dios, que es todopoderoso, todas las características que ya hemos hablado, pues las conocemos, etcétera, pero en esa relación que es el Dios grande, poderoso, lleno de amor y de misericordia, y yo le sigo relacionándome con Él, porque no significa solo de hacer cosas, sino de servirle en tener esa estrecha relación de que Él me hable, de que yo escuche su voz, de que yo tenga, no sé. Es una implicación, ¿vale? Ahora, como vamos a ir dándole vueltas a todo este tema, veréis como muchas de las cosas que estáis comentando van a ir saliendo, ¿vale? Como consecuencia lógica o como implicación directa. Yo lo relaciono con mayordomía. Mayordomía. Cuando el rey tiene siervos y lo que él les da,
administranlo, úsenlo Ajá. para lo que yo quiero que lo usen, mayordomía. Sí, se ha escuchado por allí al fondo. Mayordomía, el aspecto de un rey que tiene unos siervos y le dice esto es para que los gestiones, para que los administres, para que lo utilices conforme a la necesidad. Poner los dones y habilidades para agradarle a él. Hombre, no había salido eso todavía. Dones, habilidades que tenemos, ponerlas a su disposición para que la use. Nosotros la usamos, pero Él no está usando a nosotros, ¿no? Mira, hemos un poquito de definición, sí. También podría ser negarnos a nosotros mismos sabiendo que es lo que tenemos que hacer, lo que el Señor quiera y no lo que nosotros siempre queramos. Vale, perfecto. Es también del entendimiento que hemos hablado antes de lo que es la obediencia, que hemos dicho que no es fácil, pero que es para nuestro bien, que está para bendecirnos. Ese principio que hemos visto, ¿recordáis al principio? Que hemos dicho en qué tenemos que obedecer a Dios, y hemos marcado 3 ítems, y uno de ellos era la humildad, que conlleva el sometimiento, ¿vale? Va a aparecer también todo eso, porque si no, claro, si queremos servir a Dios, hay un texto que recordáis: nadie puede servir a 2 señores, porque acaba agradando a uno y al otro. ¿Sí? Llevar la palabra también a las personas que no lo conocen. Ajá. Parte de ese servicio al Señor, evidentemente. Muy bien. Hemos puesto esta frase no porque sea lo demás que habéis dicho no es correcto, sino que pensando en esa palabra que está en mayúscula, servir. ¿Cómo entendemos lo que es servir al Señor? En términos prácticos, a ver qué os parece esto, ¿vale? Un trabajo hecho para Dios u otras personas como muestra de amor, gratitud y adoración a Él. Han salido, ¿verdad? Han salido todas estas cosas en los elementos que habéis ido mencionando. Es un trabajo, de nuevo, palabra intencional, un trabajo, algo que ya está implicando movimiento, está implicando acción, ¿verdad? Hecho para Dios directamente o para otras personas, entendiendo esa dualidad de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, algo que he hecho directamente hacia Dios o hacia otras personas como muestra de ¿qué? De amor, de gratitud y de adoración a Él. Y a Él está en mayúsculas porque apunta a Dios. Es decir, que si hacemos algo para otras personas pero no lo estamos haciendo como una muestra de adoración y gratitud a Dios, a lo mejor es que no estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo a nosotros mismos. Bueno, de todo eso vamos a ir ahora desgranando un poquito, ¿vale? Pero una cosa, no sé si habéis planteado alguna vez, que bueno, posiblemente sí, que no es que sea algo que nosotros hemos descubierto, la palabra servir, os habéis dado cuenta que tiene como 2 acepciones diferentes, ¿no? Servir de servicio, es decir, yo sirvo la mesa. Pero hay otra acepción que es para qué sirve algo, ¿no? La definición, creo que también está por ahí escrito, que dice el diccionario, dicho de un instrumento, es decir, de algo, de un objeto, ser hecho a propósito para determinado fin. Es decir, no solamente vamos a pensar hoy en el cómo sirvo, sino para qué sirvo. Es decir, ¿para qué le sirvo al Señor? ¿Entendemos el matiz de la frase? ¿Para qué estoy sirviendo al Señor? En ese plan que el Señor pueda tener, en esa voluntad que el Señor pueda tener, ¿yo para qué le estoy sirviendo en este momento? ¿Para qué le soy de utilidad? Exactamente. Si pensamos en esto, ¿no? Si pensamos, no sé, una llave inglesa, ¿para qué sirve una llave inglesa? Para abrir puertas inglesas. ¿Para qué sirve un martillo? ¿Para qué sirve un destornillador? ¿Para qué sirve una guitarra? ¿No? En esa acepción, ¿para qué sirvo yo? Sería la pregunta que
a la que nos queremos guiar también, ¿no? ¿Para qué le sirvo al Señor? ¿Para qué me quiere el Señor? ¿Qué es lo que el Señor me ha dado, que ha hecho para que yo le pueda servir en sus propósitos y en su plan? ¿Habéis pensado? Me quiere poner en otro lado. Por eso, no sé. Claro, ahí es donde tenemos que descubrir para qué le servimos al Señor. Es decir, si el Señor nos ha dado capacidades, que también vamos a hablar de eso, nos ha dado dones diferentes, nos lo ha dado con un propósito, con el propósito de ponerlos en práctica. Y de, pues estamos hablando de los dones, que ya lo mencionaremos otra vez y lo repetiremos, ya lo sabéis seguro, es para edificación de la iglesia, en el área que sea. Cualquier don, cualquier capacidad que el Señor nos ha dado es para que podamos ver dónde el Señor quiere que estemos. Entonces, muchas veces esas capacidades, es que todo eso lo vamos a ir, yo creo que lo vamos desgranando, ¿no? Todas esas cualidades que el Señor nos ha podido dar nos ilustran a dónde el Señor quiere que estemos, además de, obviamente, pues del reconocimiento de la Iglesia y de todo eso que ya lo estaremos mencionando un poquito más adelante, ¿no? Pero es interesante darle la vuelta o darle una vuelta de tuerca a esa palabra de servir, que no es solamente lo que hacemos, sino para qué puede el Señor estar queriendo usarnos en su plan y en su momento, y en este momento, porque a lo mejor ahora le servimos para una cosa y dentro de un año le servimos para otra diferente. Mañana por la mañana, si no se acaba la noche, mañana por la mañana creo que apuntaremos ahí, ¿vale? Dependiendo de cómo veamos, vamos a apuntar más o menos mañana por la mañana a eso, porque sí que es verdad que el orden es importante y creemos que es más importante primero saber para qué que en el dónde. Y a veces podemos confundir el dónde creyendo que ese es el para qué. No sé si estoy liando, ¿no? Pero primero creemos que es importante saber para qué quiere el Señor usarnos, porque eso es lo que nos va a dar después el dónde, ¿no? Y el cómo. Pero si no tenemos claro el para qué, podemos confundir el dónde primero. El Señor me ha llamado a ir a Bitinia. ¿Y para qué? No sé, ya después veré. Creemos que es importante primero trabajar el para qué servimos y después dónde quiere el Señor. Que al menos ese entendemos que puede ser un orden más, que nos puede beneficiar mucho más, ¿vale? Porque estamos viendo el servicio como consecuencia de utilidad por lo que el Señor ha hecho para nosotros, pero también con qué propósito nos ha creado el Señor y qué propósito tiene el Señor para cada una de nuestras vidas. Y eso que ahora mismo todavía es algo etéreo, eso ahí es donde queremos ir desgranando, para terminar de desgranarlo en esta mañana, ¿vale? Si quieres, 2 Timoteo, antes de pasar, 2 Timoteo 2:21, que está hablando del obrero aprobado, si lo queréis buscar. El versículo 21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, hablando, bueno, pues de lo que hay que limpiarse, hablando de los vasos de barro y los vasos honrosos y eso, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Se dice 2 Timoteo 2:21. Y Hechos 9:15. Hechos 9 es recordáis, el encuentro de Jesús con Pablo, o Pablo con Jesús. Ahí podéis estudiar quién se encuentra con quién. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios presentándose a Pablo con un propósito, ¿vale? Y ahí no solamente es conocer
a Jesús, el resucitado, y que deje de perseguir a la iglesia, sino que Jesús ya le anuncia de que tiene algo para lo cual él lo va a utilizar. Y después vemos a Pablo también echando mano de eso, de ese encuentro con Jesús, echando mano para defender su ministerio, cuando dice que el Señor le había escogido para ir a los gentiles. Y en momentos de conflicto, Pablo dice, vale, pues el Señor a mí me ha llamado a ir a los gentiles, yo voy a los gentiles y vosotros, ¿recordáis el concilio de Jerusalén también? Yo voy a los gentiles y vosotros seguís enseñando y cuidando del pueblo judío, pero el Señor a mí me ha escogido para esto. Y después él identifica a dónde, ¿vale? Pues si lo tomamos como unión con lo que antes hablábamos. Así que más o menos por ahí vamos a seguir. Si podemos compartir el testimonio personal nuestro, que también creo que puede ser interesante en cuanto a esto, ¿no? Cuando nosotros estábamos en Cádiz, estuvimos 5 años, como hemos dicho, gracias al Señor, pues estuvimos muy bien durante esos 5 años en la iglesia, una iglesia que era muy pequeñita cuando llegamos, que se redujo un poco porque la familia pastoral que había se marchó y pues nos quedamos unos 30 o así. Bueno, pues en ese proceso no teníamos niños, no teníamos jóvenes, no teníamos de nada y poquito a poco fuimos trabajando, ¿no? con esfuerzo y con amor, sobre todo con mucho amor al Señor y a todos los que estaban allí. Bueno, fuimos avanzando, ¿no? Y la iglesia fue creciendo, muchos proyectos, incluso en la última fase de ese tiempo que estábamos allí, estábamos proyectando teníamos un punto de misión, pero pues ampliar el punto de misión, incluso cambiar la iglesia de local porque ya se nos quedaba pequeño, ya que teníamos muchos sueños y muchas cosas, ¿no? Sin saber que era el último tiempo. No, claro, nosotros estábamos en la iglesia, no teníamos ni idea de lo que estaba por venir. Pero el Señor empezó a poner en nosotros ciertas inquietudes, no sabíamos por qué, porque estábamos contentos, estábamos bien y no teníamos problemas en la iglesia, gracias a Dios. Y el Señor fue poniendo en nosotros ahí un poco de inquietud, que no sabíamos de dónde venía. Después empezaron a llegar ciertos cambios y ciertas propuestas de cambio de ministerio. Y todo eso concluyó después de mucho trabajo y dificultad, mucha tristeza, mucho dolor al tener que decidir que dejábamos la iglesia de Cádiz y no íbamos a Zaragoza, aunque también contentos por irnos a Zaragoza, no que fuéramos obligados y nada, ¿no? Pero sí que sentimos en ese momento, y por eso es lo que quería destacar, como que nosotros éramos piezas dentro de, lo expresamos así, una especie de ajedrez, ¿no? Que el Señor va moviendo las piezas según lo que necesita para su extensión de su reino. Y en ese momento nos estaba moviendo a otro sitio porque nos necesitaba en otro sitio. Y nosotros en ese momento nos costaba trabajo entender por qué. Y entendimos, ¿no? que el Señor nos estaba moviendo como esos instrumentos en su mano. Decir, ahora te necesito. Ya no quiero que continúes aquí, aunque tú te quedarías aquí, aunque ahora es el momento de cambio, es el momento de moverte. Y yo os estoy mandando ahí bueno, íbamos a una iglesia muchísimo más grande, con otros desafíos totalmente diferentes que nos hemos ido encontrando a lo largo de estos años y estamos agradecidos al Señor porque ahora en este momento nos tiene ahí, pero nosotros tenemos muy claro que nosotros servimos al Señor y que estamos abiertos y nuestros oídos están abiertos a lo que Él tenga dispuesto en su voluntad. Y yo creo que esa tiene que ser la disposición de cada uno de nosotros. En nuestro caso, porque somos pastores y en nuestro pastorado en este momento. Pero cada uno de nosotros tenemos que tener los oídos atentos a saber dónde el Señor quiere, ¿no? que estemos, dónde no quiere que estemos, dónde el Señor nos está impulsando, porque somos instrumentos en sus manos y a lo mejor le servimos ahora en una iglesia pequeñita, pues ayudando a los mayores a pasar su última etapa de vida, o a lo mejor nos quiere programando y proyectando en una iglesia más grande y organizando lo que sea, o cada uno en su área. Y es bueno y es interesante, por lo menos para nosotros lo ha sido, y ese ha sido nuestro testimonio también, sentirnos en manos del Señor como instrumento suyo. No vamos nosotros a nuestra bola, a lo que nosotros queremos. No vamos nosotros porque yo estoy encabezonada en que no, es que yo me tengo que quedar aquí porque me va muy bien, porque todo está estupendo. No, si yo entiendo que el Señor me está mandando a otro sitio, el Señor me está moviendo, aunque me cueste
nos costó mucho, nos costó mover también a nuestro hijo con 15 años a Zaragoza, con todo lo que eso supuso. También nosotros irnos lejos de nuestra familia, que no lo hemos dicho, pero somos de Málaga. Nuestro origen somos malagueños los dos y nuestro hijo también. Apartarnos mucho más de nuestra familia con todas las consecuencias que ahora, por ejemplo, que mi madre está enferma, su hermana también y su familia pues están pasando momentos complicados, estamos lejos del hogar. Pero nosotros somos siervos del Señor y obedeciéndole en lo que Él quiere. Y es importante tener eso bien claro, de que somos instrumentos y el Señor puede ir moviéndonos en lo que Él quiera y en lo que Él esté llamando a cada uno de nosotros. Tampoco estropea, pero conocéis el pasaje, ¿verdad? Si alguno llama a Jesús Señor, ¿eh? ¿Qué significa eso? ¿Alguno de vosotros cuando oráis incluís en vuestra oración esa palabra, Señor? ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Vale, eso es lo que viene ahí que no se ve, ¿vale? Pero bueno, yo sigo pasando la diapositiva. Dueño, amo, dueño, Kyrios, que es el, tirando del griego koiné. Después le voy a unir con la que dijiste antes, la sesión 1, ¿vale? ¿Qué más significa? Señor, dueño, amo. Nuestro Padre, pero cuando hablamos de Señor, tiene una acepción diferente, ¿verdad? Ahora, Autoridad, quizás el Padre. Claro, como autoridad. El rey que está puesto como autoridad. ¿En qué posición nos pone eso a nosotros? O sea, si decimos Señor, si llamamos Kyrios, nos pone en una posición de dulos, de esclavo, ¿no? A veces se hablaba de lo del griego koiné porque se usa mucho esas palabras para decir es que el dulos, siervo, como que le hemos dado una dimensión a esa palabra, ¿verdad? Oh, yo soy siervo del Señor, ¿no? Yo estoy para servir al Señor. Qué bonito suena, pero en la práctica no sonaba tan bonito. Es verdad que también al estudiar la palabra dulos, esclavo, el dulos no era un esclavo que iba latigado, tenía más la idea de ese administrador, a quien su amo le encomienda la gestión de la casa para que administre de una buena manera, pero no es un hijo, no es un amigo, es el siervo, ¿verdad? Es el esclavo, en ese sentido más, palabra que se puede parecer más a la que nosotros entendemos. Un trato familiar, ¿no? Un trato familiar en la casa. Tenía un trato familiar, ahí vemos la figura de José, si queréis, en el Antiguo Testamento, porque no es la misma que la que vemos después en el Nuevo Testamento, con el Imperio Romano, la cultura no es la misma, pero podemos ver ese servicio desde la confianza que se le ha depositado. Y ahí sí podemos tirar de las parábolas de Jesús para ver esos siervos del amo que le dicen me voy, quédate al cuidado de la casa, después vamos a hablar de eso, ¿vale? Pero pensando en ese rol de Señor, es que tenemos que ser conscientes de en qué posición nos pone a nosotros, ¿verdad? Y lo que hablamos antes, cuando pensamos en Dios, en sus atributos, si le llamamos Señor, Jesús dice, nadie me dice Señor y no hace lo que yo diga, ¿no? Si me llamáis Señor, cumplid, ¿verdad? Ajá. Es una voluntad, como bien se ha dicho antes, una voluntad restrictiva. Es decir, yo tengo mi voluntad como persona, pero ahora estoy en una posición de servicio a mi amo, entonces yo aquí no estoy para decir si tengo que jugar a la consola o si ahora es el momento de merendar. No, me tengo que ceñir a ese horario donde mi voluntad está restringida al cumplimiento de mis responsabilidades como en cualquier trabajo. Quizás esa es la imagen que más podemos traer. Cuando estamos en nuestro trabajo, estamos en la oficina, estamos trabajando, estamos haciendo lo que tenemos que hacer y ahora no es el momento de encargarnos de otras cosas.
para el momento de cumplir con eso, ¿no? Pues esa llamada de atención quizás tiene que servirnos, no sé qué es lo que ha pasado, ¿vale? En esa posición que ahí pone, ¿en qué posición nos pone eso? ¿Vale? Y aquí es donde, apuntando a lo que Yolanda estaba hablando, y esto es algo que estamos intentando de seguir transmitiendo en nuestro día a día. Es crucial que como hijos de Dios desarrollemos una identidad de siervos de Jesucristo 24/7. ¿Sabéis lo que es 24/7? ¿no? Y si es todo el tiempo, entonces no solamente en la iglesia, es en todo momento. Mirad, hasta tal punto creemos que es crucial esto, que va a influenciar muchísimo nuestro entendimiento de quiénes somos, ¿vale? Pero también de qué hacemos, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos, hasta cuándo lo hacemos. Y quizás mañana sí apuntaremos un poquito más a esa parte, ¿vale? Pero como estamos construyendo, estamos yendo desde lo más básico ampliando, vamos a hacer referencia seguramente a esto desde aquí, ya que lo hemos soltado a la bomba, hasta mañana, ¿vale? Hasta el tiempo de la predicación de mañana. ¿Por qué? Porque esto nos da un entendimiento muchísimo más amplio de quiénes somos y para qué quiere usarnos el Señor. Mucho más incluso de agarrarnos a algo que al final, desde nuestro punto de vista, entendemos que no nos está haciendo tanto bien como parece. Y es el decir, es que el Señor me ha dado este don. Es que el Señor me ha llamado a esto. Es que el Señor... A veces nos limitamos a eso y lo agarramos como un punto de identidad que ya veremos en este desarrollo hasta dónde y cuándo debemos entender eso, ¿vale? ¿Es por experiencia propia? Es por experiencia propia, pero también es por experiencia de ver en la pastoral que hay cosas que tenemos que repensar. Y esto para nosotros es uno de los puntos claves y cruciales de nuestra identidad como hijos de Dios. Hasta tal punto, si os sirve, que hace el mes pasado tuve la oportunidad de compartir las conferencias en el retiro de pastores de la UEB y precisamente apunté aquí. Somos siervos del Señor antes que pastores. Somos siervos del Señor antes que misioneros. Somos siervos del Señor antes que maestros. Somos siervos del Señor antes que... Porque si entiendo perfectamente esa posición en la que el Señor me pone, siendo Él el Señor y yo su siervo, el Señor en cualquier momento puede decir, oye, ya has cumplido con esta tarea, ahora necesito usarte para esto. Ahora necesito usarte para el otro. No necesito que te muevas aquí, necesito que te muevas acá. Oye, tu tiempo de aquí, ya. Para esto te quería, ahora te quiero usar para otra cosa. Y a veces podemos ser reticentes en esos tiempos de cambio a entender la voluntad de Dios porque hayamos entendido, no, el Señor me llamó a esto hace 30 años y yo tengo que seguir ahí. El Señor tiene la autoridad y Él es soberano sobre nuestras vidas. Entonces eso quizás tenemos que repensarlo. Sí, no, solamente el que no nos conformemos con decir yo sirvo al Señor porque soy maestro de escuela dominical, o yo sirvo al Señor, o yo soy siervo del Señor porque hago esto o hago lo otro en la iglesia. Es mucho más amplio ese servicio, ¿no? Y recalcar otra vez y seguir viendo que somos siervos en todo momento, donde quiera que estemos, igual que somos discípulos en todo momento y no solamente el domingo cuando venimos a la iglesia o en los momentos de culto, en todos los momentos de nuestra vida, sea donde sea que nos encontremos, tenemos que ser siervos del Señor. Y si estamos en la universidad o estamos en nuestro trabajo, tenemos que estar sirviendo al Señor allí donde estemos, ¿no? Y el propio Señor lo dice, cualquier cosa que hagamos, que la hagamos como para Él y no como para los hombres, ya sea en nuestro trabajo, y eso se lo está diciendo a los esclavos, precisamente, ¿no? Está enfocándose en los esclavos cuando le está diciendo que tienen que servir a sus señores.
y que hagan lo que hagan, lo tienen que hacer como para el Señor y no como para los hombres. Pues lo mismo nosotros, ¿no? En ese entendimiento de que es en todo momento, empezando por nuestras casas, empezando por nuestras familias, nuestros maridos, nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestros padres, que todos de alguna de esas cosas tenemos. Seguro, padres, todos tenemos. Así que hijos a lo mejor no, pero padres seguro que sí. Hermano, quien sea, donde estemos, haciendo lo que estemos haciendo, estamos sirviendo al Señor y tenemos que tener esa conciencia. Porque cuando eso lo perdemos de vista, entonces nuestra humanidad empieza a salir. Y donde primero empieza a salir es en nuestros hogares y donde continúa saliendo es en nuestros trabajos o en nuestros estudios o donde quiera que nos encontremos o en la cola del supermercado. Así que esa conciencia de siervo tiene que ser constante en nuestra vida. Somos siervos donde quiera que nos encontremos. Y la iglesia es un lugar más en comunidad donde servimos al Señor, pues de maneras también diferentes y de otra forma. Y es importante y necesario, y también lo vamos a ver, que pongamos nuestros dones al servicio y que sirvamos a Dios en la iglesia para edificación del cuerpo de Cristo. Pero que nunca nos olvidemos de que es en cualquier momento. Porque si no limitamos nuestra identidad como siervos a qué hacemos o no en la iglesia. No sé, como no os conozco a todos, y hace tiempo que no hablamos con los que nos conocemos, con todo el cariño, pero con toda también la experiencia pastoral. A veces hay personas que dicen, no, es que como ya no hago nada en la iglesia es que no sirvo para nada. Esto no está claro. Esto no está claro. Porque mi identidad no puede estar basada en si hago algo en la iglesia o no. ¿Qué pasa? ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis cambiado de iglesia en los últimos 15 años? Porque habéis venido de fuera, un montón, ¿vale? ¿Qué experiencia desde el punto de vista pastoral sufrimos y agradecemos al Señor por ella? Pues que muchos de vosotros, permitidme que hable así, que habéis estado en vuestra iglesia de procedencia, en vuestros países de procedencia y habéis tenido un desarrollo como maestros, como directores como ayudantes de jóvenes, como evangelistas, lo que sea, ahora venís a un entorno nuevo, una iglesia nueva, y ya no podéis hacer lo mismo que hacíais. ¿Por qué? Porque llegáis a una comunidad que ya está funcionando, que tiene otras personas, que tenéis que adaptaros al lugar, al contexto, conocer bien la iglesia. De eso hablaremos mañana. ¿Qué pasa? Ya no sois siervos del Señor porque ya no estáis haciendo lo que hacíais antes. No. Quizás ahora toca ese trabajo y para eso están también los pastores, ¿no? Para acompañar en ese proceso de, oye, que no, ¿cómo puede estar sirviendo allí donde estés? Que hay mucho más campo, que hay mucho más amplitud. Y a veces perdemos de vista algo que habéis dicho antes de compartir. Habéis dicho que servir al Señor es compartir su palabra. Hemos dicho antes, ¿no? Perdemos de vista que fuera del ámbito y del horario de la iglesia, en nuestro día a día es donde el Señor nos quiere, siendo luz, siendo sal, siendo de testimonio, por amor a Él y por amor a los demás. Que hemos dicho que eso es servir al Señor, ¿no? Hacer algo por Dios, por los demás, como muestra de gratitud al Señor. Así que es más importante de lo que parece esto. Es más importante de lo que parece. Aunque el 24/7 se ha quedado ahí partido, pero también está ahí por algo, ¿eh? Mira, igual que hemos hecho antes, nos gustaría, en base a esto, mostrar cómo en la Biblia el tema del servicio aparece de manera muy diferente, con muchas connotaciones, no tiene solamente un punto de vista. Fijaos que en el Nuevo Testamento hemos cogido Romanos 1:12, un texto conocido, 12:1. Estoy leyendo desde aquí, en hebreo, lo estoy leyendo en hebreo. Romanos 12:1, que habla precisamente de transformados, dice. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Servir al Señor, hemos hablado antes de dejar nuestra voluntad de lado para hacerla de Él, dejar de lado nuestro... Es un sacrificio vivo. Se habla de ese componente sacrificial. Pudiendo hacer otra cosa, yo me sacrifico
por amor al Señor y amor a los demás, y voy y ahora mismo me encargo de esto. Se habla de una ofrenda. Filipenses 2, que antes hemos leído, nos muestra el ejemplo de Jesús entregándose como una ofrenda. ¿Sabemos lo que es una ofrenda? Algo que damos, Señor, por gratitud, ¿verdad? ¿Tiene un componente económico solamente? Se habla de adoración en Hebreos 12, 28. Está Dani ahí poniéndolo en la pantalla. Gracias, Dani. ¿Qué dice Hebreos 12, 28? Que hemos recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradeciéndole con temor y reverencia, agradándole con temor y reverencia. Eso es adoración, ¿verdad? Es entregarle al Señor nuestra vida en gratitud cuando cantamos y cuando callamos, ¿verdad? La adoración es un estilo de vida, ese estilo de vida en el que, identificándonos como siervos del Señor, nuestra vida, como habéis dicho antes, le devolvemos a Él por lo que Él nos ha dado, por lo que Él ha hecho en nosotros. Y después es verdad que se menciona el servicio como un don espiritual. En la lista de Romanos 12 se habla del que sirve, que lo haga con de servicio. Si alguien tiene el don de servicio, es muy identificable. Y a veces, bueno, ya entraremos en ese tema mañana, pero es verdad que hay personas que tienen un don especial dado por el Señor para servir, lo cual no nos quita, ¿vale? Eso lo veremos, las responsabilidades generales. Todos estamos llamados a servir, pero hay personas a las que Dios les ha dado un don especial para el servicio y son muy identificables. Hay personas como Carmela están para lo que haga falta, para ir, para llevar, para arreglar, para recoger, para entregar, ¿vale? Así que ahí, en eso no se nos muestra solamente una perspectiva de lo que es servir, ¿verdad? Se nos da desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista práctico, como algo que Dios nos ha dado para también expresar, ¿verdad? Eso que sentimos al Señor, eso que hemos recibido de Él, de una manera práctica en nuestras propias vidas, de manera personal y de manera individual, ¿vale? Ese es el ámbito en el que se nos llama a que eso sea nuestra forma de servir al Señor. Pero hay más. Estaba pensando que al leer eso, yo sigo reflexionando en lo que veo, ¿no? Y en lo que voy viendo. Y me estaba acordando de cómo eran los sacrificios en el Antiguo Testamento, ¿no? Y lo que ahí habla, precisamente habla de los sacrificios en el Antiguo Testamento, que lo que se hacía era sacrificar animales y cosas, ¿no? O ofrendar los cereales, o ofrendar cosas de forma que como gratitud, también como perdón, ¿no? Era un ritual que se hacía. Pero en el Nuevo Testamento eso da un giro totalmente grande, obviamente a través del Señor Jesucristo, que el que hizo el verdadero sacrificio vivo lo hizo el Señor Jesucristo. Él es el que se entregó como ofrenda por cada uno de nosotros también. Pero me parece interesante ese cambio, ¿no? Ahora ya el Señor no quiere que sacrifiquemos animales. El Señor no quiere ese tipo de ritual. Lo que quiere es que nos sacrifiquemos a nosotros mismos, que nosotros seamos esa ofrenda y esa adoración personalmente. O sea, nosotros ahora somos lo que el mismo Señor Jesús hizo, imitando al Señor Jesús, ese sacrificio vivo, y ese es el servicio a nuestro Señor, ¿no? Ese cambio de paradigma de algo que hacíamos o que se hacía antiguamente con un animal, pero que ahora somos nosotros los que estamos siendo esos sacrificados, si se puede decir así, con nuestras vidas, con nuestras personas, con nuestra voluntad y con todo lo que hacemos, agradeciéndole al Señor y obviamente adorándole por quien es Él. Hay otra parte en las Escrituras que aquí ya mezclamos
Nuevo y Antiguo Testamento, que tiene que ver con lo que pudiéramos llamar el servicio social. Eso entendemos esa expresión todos, ¿verdad? ¿Qué habla la palabra en cuanto al servicio social? ¿Qué habla la palabra en cuanto a, hemos dicho en la definición, servir a Dios o a las personas como una muestra de amor y gratitud al Señor? ¿De qué habla? Pues fijaos, habla del cuidado a los pobres, habla del cuidado a los huérfanos y a las viudas, habla del cuidado a los extranjeros, del cuidado a los enfermos y a los presos, del cuidado a los hambrientos, del cuidado a los errantes, a los que no tienen techo, cuidado a las víctimas de delitos. Eso es una parte de lo que el Señor también nos llama a hacer y a servir, ¿verdad? Pero ¿en qué ámbito se da todo eso? ¿Se da solamente como un acto de buenismo, de compasión y de amor a las personas? Sí. Pero dentro del ámbito del cumplimiento de lo que Jesús dijo en su sermón, se llama el sermón programático de Jesús en Lucas capítulo 4. ¿Recordáis? El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, ¿para qué? Y ahí habla de muchos para llevar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, proclamar el año agradable del Señor. Ese proclamar el año agradable del Señor es el motivo por el cual hacemos todo lo otro. Porque amamos a las personas y queremos transmitir los planes de Dios para bien. Porque queremos hablar de ese mensaje transformador de que todo aquel que cree en Él tiene salvación y vida eterna. Ese mensaje de que Dios tiene un propósito más allá de esta vida. De que Dios se ha entregado por nosotros y ha enviado a su Hijo para que ocupe el lugar que a nosotros nos correspondía, para que sabiendo que somos pecadores y que necesitamos tener comunión con Dios a través de la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, entonces eso nos lleva a mostrar el carácter de Dios a las demás personas, y especialmente a los desfavorecidos, que sabéis que todos y cada uno de nosotros como desfavorecidos tenemos un hueco en el corazón de Dios, ¿verdad? Y como Dios habla acerca de esa responsabilidad que tenemos como pueblo suyo, como cuerpo suyo, como hijos suyos, de ser un ejemplo de lo que es, ¿verdad? De ayudar a los que están en necesidad, cualquiera que sea, y a entender que ahí hay campo para expresar el amor de Dios a los demás. Muchas veces desviamos esa, ¿sabes? No, es que nosotros no tenemos que hacer las cosas porque la salvación es por gracia, sí es verdad, pero ¿cómo muestras que me amas? ¿O cómo muestras que tú tienes al Señor y tienes amor en tu corazón? Pues mostrándolo, no hay otro camino. Es importante que eso lo tengamos en cuenta, es decir, la Iglesia está llamada a ese servicio social, que como Iglesia estamos llamados a imitar al Señor Jesucristo, ¿no? Que es lo que Él hizo. Pero nunca nos podemos olvidar de esa proclamación del Evangelio. O sea, no nos podemos limitar solamente, o creemos nosotros, que no nos podemos limitar solamente a ayudar físicamente, sino que la ayuda que mejor la Iglesia puede dar y que nunca puede olvidar es la ayuda espiritual. Es decir, la transformación espiritual es que el Señor Jesucristo es el que sana toda dolencia. El Señor Jesucristo es el que sana y da libertad al esclavo. Es la palabra del Señor la que transforma la vida de las personas y ayuda a esas personas que muchas veces ayudamos de manera física, que es necesario, y obviamente no estoy yo en contra de eso, faltaría más, todo lo contrario, a que den ese paso más, ¿no? No solamente es dar, es llamar a la transformación de la vida, y eso lo hace el Espíritu Santo y el Señor Jesús. Así que nunca podemos olvidarnos que en el paso en el que estamos ayudando y estamos sirviendo a las personas en el ámbito social, tenemos que ayudarlas también a conocer al Señor Jesucristo,
ayudarlas a que el Señor transforme su vida, transforme su presente y transforme su futuro. Y eso se hace a través de la palabra. Y no hay hay muchas asociaciones que ayudan a la gente y que dan, y que dan alimentos y que dan cuidado, y está bien. Pero la iglesia es la que tiene el mensaje de salvación. Y nunca podemos olvidar que la iglesia, el principal llamado que tiene es a proclamar el mensaje de salvación. Además de ayudar, que eso por supuesto es importante. Yo pienso que muchas veces nos equivocamos y pensamos que en vez de esclavos de Cristo tenemos que ser esclavos de las personas. Y no es así. O sea, primeramente somos esclavos de Cristo. Él nos hace esclavos de las demás personas, pero por amor a Él. O sea, Él está primero. Ajá. Mira, estaba pensando, mientras estaba hablando Yolanda, ¿qué pasa cuando quitamos esto? ¿Vale? A veces hemos caído, y hago autocrítica del pueblo evangélico, hemos caído, no, es que si les hablamos no van a venir, es que si les ponemos un punto antes de repartir la comida, pues no van a querer venir a recoger los alimentos, ponerle en la actividad que sea. Y estaba mirando esto y creo que no lo había pensado en este sentido, lo estoy pensando ahora mismo. Hermanos, esto es consecuencia del pecado. La ruptura de las relaciones humanas en el Edén. ¿Por qué está el corazón de Dios aquí? Porque aquí es donde están las personas pagando las consecuencias del pecado, las consecuencias de la ruptura de las relaciones sanas, las consecuencias de el aprovecharse unos de otros, las consecuencias de la desigualdad económica, las consecuencias de la maldad del ser humano. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Lo tenemos claro? Que eso se soluciona proclamando el año agradable del Señor, la restitución espiritual de las personas. Estamos transmitiendo que cuando el Señor está presente aquí, ya nosotros no somos transmisores de esto, que el Señor pone el temor de Dios en nosotros, que nos hace ver a los pobres de una manera diferente, la relación con nuestros hermanos de una manera diferente, la relación con las personas de una manera diferente. Entonces, es redescubrir y recordar, no olvidar que el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero también para transformación de nuestras vidas y de nuestra sociedad. Y cuando quitamos eso, estamos quitando la parte más importante, quizás no la más urgente, tal y como las personas lo pueden ver, que es la propia necesidad personal que tenemos, ¿verdad? La propia necesidad física, pero sí estamos dando la parte más importante de nuestro servicio, que es el amor de Dios, que puede transformar su realidad y que puede hacer que mucha enseñanza que tenemos en la palabra se haga una realidad ahí. Cuando Pablo habla del gozo en medio de las dificultades, cuando el Señor habla de la confianza, que nada nos va a faltar, ¿qué estamos dando? Estamos dando un mensaje que quizás no han tenido en su vida. Y es que me puede ir mal, me puedo quedar sin dinero, pero que el Señor está ahí para ayudarme y nos va a utilizar también a nosotros para amortiguar eso, ¿no? No sé si había alguien que había levantado la mano. La obra social es el paracetamol. El proclamar el año agradable es la erradicación del cáncer del pecado, que es lo que realmente nos lleva a lo que tú decías, a consecuencias. Pues tienen que ir las dos cosas de la mano. Eso es lo que voy a decir, porque igual, si quitamos esto, nos quedamos ahí en un cuidado social, sencillamente, pero si quitamos esto, nos olvidamos de hacer lo que el Señor dice, ¿no? O sea, no podemos separar una cosa de la otra. La consecuencia de querer proclamar la bendición a las personas es también ayudarlas en sus necesidades, ¿no? Y tenemos que estar manteniendo un equilibrio también importante y no olvidándonos de esa parte también que creemos que es necesaria porque el Señor nos lo ha mandado. Y ya está, ¿no? Ya sea, es verdad que hay un especial énfasis en los necesitados, pero siempre va a ser una ayuda a los demás por amor, ¿no? A quien quiera que lo necesite, porque ya os digo yo que hay muchos ricos que también necesitan mucho del Señor, con mucho dinero que tienen, y que son mucho más pobres que los pobres. Entonces, estamos hablando de mucho más allá, ¿no? Los necesitados no solamente son los que no tienen dinero. Y esto
es una realidad, igual que antes hemos hablado a nivel personal, esto es algo personal y colectivo. ¿Recordáis que cuando hemos hablado de obediencia hemos dicho que no es transferible la obediencia? No, es que mi iglesia tiene una obra social. Ya, pero tú estás en tu casa y vienen a llamarte al timbre y alguien te pide un cartón de leche y tú le dices que no, que vaya a la iglesia, que la iglesia le ayude. Cuidado que estoy hablando de mí mismo. Que vivimos en la iglesia, alguna vez ha venido alguien a pegar al timbre y he dicho, venga usted el viernes, que está en la obra social, y de pronto he colgado y he dicho, madre mía, ¿qué le he dicho? Espérate, estoy delegando eso por lo que sea, porque estoy en pantalón corto y ahora no es el momento de atender, por lo que sea, ¿vale? Cuidado que a veces podemos decir, no, mira, todos los ministerios que tiene mi iglesia y tal, y refugiarme detrás de eso. Y si es 24/7, estas son las implicaciones que nos descuecen, que nos pican y que nos duelen, y que es bueno que el Señor también me lo recuerde a mí, igual que a ti, ¿verdad? Hay cosas que no dependen de que tengamos programas en la iglesia, no dependen de que a pesar de que los tengamos, gloria a Dios por ello, porque todos juntos nos ponemos de acuerdo en ayudar de esa manera, pero que esto es para mí allí donde esté. Y si alguien le atropella un coche y no viene la ambulancia, oye, párate, ¿no? Échale una mano, ¿no? De eso habla la parábola del buen samaritano, ¿no? ¿Seguimos? Hay otra dimensión más que también apunta a esa dimensión personal y comunitaria, cuando la palabra de Dios habla del servicio como el servicio personal en el ámbito eclesial. Es decir, ahora, ¿qué hago yo como miembro de la iglesia del Señor? ¿Qué hago yo como miembro del cuerpo y de la familia? Y ahí es donde se nos llama, este es el mandamiento primero, ¿verdad? Dice a servirnos unos a otros por amor. Es decir, que si estamos en una reunión de oración y alguien comparte que tiene una carga, no es solamente para que oremos al Señor por ella, que sí, también para que veamos desde nuestra parte cómo podemos colaborar con el Señor en eso. Nuestro listado de oración se convierte en nuestro listado de acción. De eso habla la palabra, ¿no? Si alguien, primera de Juan, ¿no? Oye, si tu hermano dice que tiene necesidad y tú dices, sí, vete, abriga, que el Señor te lleve y que el Señor te guarde calentito esta noche. No, hombre, oye, si tiene 2 mantas, dale una. Si tiene 2 abrigos, dale uno, ¿no? Sabemos, una dimensión muy amplia de eso es la palabra. Servir a Dios y servirse mutuamente según los dones espirituales recibidos. Y ahí es donde encauzamos entonces qué don espiritual entiendo que el Señor me ha dado. ¿Para qué? Para que juntos como iglesia nos sirvamos a nosotros y proclamemos el amor de Dios a los demás. Ese es el ámbito. Fijaos que está en un escalafón, digamos, tercero. Primero hemos dicho servicio personal. Estamos hablando de responsabilidades de servicio personal y colectivo de cara a las necesidades. Y el tercer ámbito es, bueno, un ámbito eclesial, donde quiere el Señor que sirva con lo que Él me ha dado. ¿Para qué? Para bendición mutua y para edificación del cuerpo de Cristo, ¿vale? Esos son los 4 pasajes que hablan de los dones espirituales. Y lo hemos puesto ahí. Siempre decimos que es bueno aprendérselos de memoria. Además son fáciles de aprender porque 2 están en el capítulo 12 y 2 están en el capítulo 4. Romanos 12, que es donde hay una descripción bastante clara de muchos de los dones espirituales de los que se habla, igual que en 1 Corintios 12, del 4 al 13, que acaba concluyendo el camino más excelente, que es 1 Corintios 13, que es el amor. Efesios 4, 11 al 16 también detalla otros dones diferentes de otra perspectiva, y 1 Pedro 4, del 7 al 11. Así que si los tenéis ahí apuntados y los leéis, pues vais a ir descubriendo listados de dones que ya veis que son diferentes
y que ya veremos mañana también cuando hablemos de los dones, si llega ese momento oportuno, que creo que sí, pues estaremos detallando con eso. Sí. Resumimos, ¿vale? Este bloque. Hacer algo para Dios u otras personas como muestra de amor y gratitud y adoración a Él. Hemos dicho de un ministerio, de un instrumento, perdón. Ser hecho a propósito para determinado fin. Hemos apuntado nuestra necesidad de identificarnos, vernos como siervos del Señor, siervos de Dios 24/7. Y lo que hemos estado apuntando en este último bloque con estas tres facetas, que servir es parte inseparable y consecuencia de conocer y obedecer a nuestro Dios. Es decir, está unido. Antes hemos dicho, ¿estará unido o no? Servir y obedecer. Pues entendemos que el servicio es una consecuencia de la obediencia a Dios. Por eso es tan importante tener en cuenta la primera parte, porque creo que refuerza mucho este sentir de esta segunda. Hay una pregunta que es para que la escribáis vosotros. Esta no es para compartirla, pero si podéis tomar un par de minutos, darle una vuelta de tuerca a esto. ¿Para qué crees que le estás sirviendo al Señor? ¿Para qué le estás siendo útil? Para terminar este bloque, me gustaría leer Primera de Pedro, el capítulo 1 y los versículos 13 al 25. Primera de Pedro 1 del 13 al 25, que dice así: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Muy bien, pues esperamos que este bloque nos haya servido para adentrarnos en esta parte, que vamos a continuar, pero vamos a dejar 10 minutos, ¿vale? Si tenéis que ir al baño, continuad, estirar las piernas y preparaos que después vienen curvas, ¿eh?